Dios te bendiga, buenas tardes en este hermoso día que ha hecho el Señor, donde vamos a estar compartiendo la palabra del Señor y terminando nuestro estudio de liberación, que esperamos que te haya bendecido en todos estos días que hemos podido compartir acerca de este tema, que es un tema muy importante para esta hora. Te saluda la pastora Irene Familia de la Iglesia Cristiana Gracia y Gloria en la hermosa ciudad de Lake Mary. Saludamos a los hermanos que ya se están conectando. Saludamos a mi amiga, amén, y compañera de batalla, nuestra hermana Catherine Rivera, que ya se está conectando. Voy a dar unos segunditos. Marta, te bendigo, gracias. Quiero decirte, Marta, que ese share que diste, tuvimos la bendición que alguien de Chile, amén, nos escribió y va a estar conectado también. Así que te bendigo y gracias por dejarte usar. A nuestra preciosa Ketty Rivera allá en Medellín, Colombia. Les saludamos también a mi Osoti allá en Filadelfia. Qué bueno es el Señor, amén. Hoy vamos a terminar esta clase, ¿verdad? Este estudio, que ya tenemos 4 días con él, que espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. Y también hoy vamos a hablar un poquito, vamos a compartir acerca de ese camino hacia la liberación. Vamos a tocar unos puntos que son importantes, pero también yo voy a compartirles un text, vamos a decir un text de opresión espiritual, para que usted pueda identificar en ciertas áreas. Si todavía esa es una autoevaluación, usted no la tiene que compartir con nadie, eso va a ser algo bien personal. Si usted está interesado, ¿verdad? Yo voy a discutir las preguntas acá solamente para que usted sepa qué es lo que vamos a estar haciendo, y al que esté interesado, pues yo se lo voy a enviar vía Messenger. Se lo envío, usted lo hace. Creo que es algo bien saludable, es importante. A veces a las personas no les gusta hablar acerca de la liberación, o todo lo ven como piensan que una persona está poseída por un demonio, ¿no? Y es que hay áreas de nuestra vida, en nuestra conducta y en nuestros pensamientos, que necesitan esa sanidad y esa liberación para poder cumplir el propósito del Señor. Amén. Así que yo les bendigo a cada persona que se está conectando. Vamos a orar. Amén. Y vamos entonces a comenzar. Padre, te damos gracias de una forma especial, bendecimos tu vida. Señor, te damos gracias por tu bondad, por la presencia tuya, Señor, en nuestras vidas, que nos guía, nos ayuda. Gracias por nuestro ayudador, por nuestro consolador, por el Espíritu Santo. Pero gracias por esta hermosa audiencia, Señor, que se ha conectado, que hemos podido bendecir, Señor, porque tú lo has hecho, Señor. Has sido tú tratando con nuestras vidas, Señor. Has sido tú en este proceso de santificación, Señor, para movernos de una forma más eficaz, Señor, a través de los tiempos, Señor, y nosotros poder ser a su vez canales de bendición para otros, Señor. Gracias porque tu evangelio corre, Señor. Tu palabra no está presa, tu palabra se mueve con poder, tu palabra nos anima, nos liberta, Señor, y de alguna forma, Dios del cielo, tu hermosa presencia en nosotros, Señor, está alcanzando, afectando, impactando territorios, casas, familias, Dios del cielo. Oramos por un mover poderoso de salvación, de liberación en las vidas, de tal forma, Señor, que cada oído pueda escuchar la voz de la salvación y responder, Dios mío, a ella. Gracias por el sacrificio hermoso en la cruz del Calvario, que nos posiciona, que nos ha establecido en un lugar seguro, y ese lugar seguro eres tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, Dios les bendiga nuevamente. Entonces vamos a comenzar hoy con la palabra. Hoy el tema, ¿verdad? Ya estamos cerrando. Ya, si usted no lo ha escuchado, si alguien se está conectando que no haya escuchado, yo le invito a que usted vaya y busque los estudios que hemos comenzado desde este lunes pasado. Y la razón que me gustaría que los escuchara desde el lunes pasado, porque empezamos hablando del tema de la pornografía, que creo que es uno de los ataques más fuertes, ¿verdad? Esos espíritus de lujuria, de sexo inmundo, que se han desatado sobre la tierra, ¿verdad? Que están oprimiendo a muchas personas, causando temor, dolor y vergüenza. Hay provisión para tu liberación a través de la cruz, que eso es lo que queremos recalcar. Ahí está nuestra fuente, ahí está nuestro recurso. Luego entonces comenzamos a hablar de la liberación y empezamos, ¿verdad?, desde el martes, y ya hoy vamos a estar cerrando, y es el 4.º estudio, y el enfoque, pues voy a hacer algunos puntos para ir cerrando y entonces hablar, darte algunos consejos de cómo caminar hacia la liberación también personal. Así que vamos a comenzar leyendo la palabra en el libro de Juan. Vamos a leer 2 versículos que son muy conocidos, y este es Juan 8:32 y Juan también 8:36. Desde ahí vamos a partir.
Dice la hermosa palabra del Señor en Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahí establecemos que el primer principio para nosotros poder caminar en una verdadera libertad o hacia la liberación es que nosotros conozcamos verdad. Si nosotros no tenemos verdad, nosotros no podemos caminar en libertad. Y nosotros sabemos que la verdad es una persona y esa persona es Jesús. Jesús dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la verdad es una persona. Y para yo poder caminar en libertad, necesito conocer a esa persona que es la verdad, que es Jesús. Número 2, la Biblia también establece en Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo quiero tomar esa porción para que tú sepas en esta tarde y si podamos seguir afirmando esta verdad poderosa, es que el que el Hijo liberta es verdaderamente libre. O sea, hay garantías de una liberación total en cada área de tu vida por causa de Jesús. Hemos hablado ayer y hemos seguido diciendo y vamos a repetirlo, que tienes que descansar en saber que la provisión de tu liberación en cada área de tu vida, emocional, física, en toda opresión espiritual sobre aquellos que no conocen al Señor, está garantizada en la obra terminada de la cruz del Calvario. Ahí descansa, ese es el fundamento para una liberación total. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. Esa es parte de lo que hizo la cruz. O sea, el trabajo de Jesús, la obra de Jesús, quitó del medio aquello que nos acusaba, aquello que nos era contrario. Por eso es que podemos descansar que en la obra de la cruz hay liberación para ti total. Colosenses 1:13 nos dice, el cual nos ha librado, escuche bien, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En otras palabras, liberación es parte de mi herencia y yo tengo que tomarla, yo tengo que apropiarme de ella. Entonces, yo quiero comenzar estableciendo algunos puntos, ya que estamos cerrando, ¿verdad? Cerrando para prepararnos y yo sé que Dios ha estado obrando, que hay personas que han estado experimentando libertad, algunos inclusive le han dado su vida a Jesús y estoy bien contenta por eso. Ok, lo primero es que queremos tocar hoy. La liberación es la separación. ¿Por qué necesitamos la libertad? ¿Por qué tenemos que procurarla? Porque hay creyentes que aún pensando, ¿verdad? Con el pensamiento, vamos a decir, equivocado, que un creyente no puede estar, por ejemplo, oprimido. No, los pensamientos, te decía en una de las clases, los ataques que recibe un creyente son ataques a través de su mente, a través de sus pensamientos, donde el diablo está buscando una puerta para entrar. Hablamos también la diferencia entre una opresión y un tormento. Así que el enemigo va a estar siempre tratando de atacar tu mente y a través de tu mente ganar acceso para entonces poder controlar, para poder cautivar, para poder llevarte a servidumbre, usando la culpa, usando la vergüenza. Entonces es importante que usted entienda esto, porque hay creyentes que de alguna forma se han acomodado, ¿verdad?, a estar batallando o lidiando con situaciones y áreas de su vida donde no están experimentando una libertad total y plena, no están viviendo en plenitud, porque simplemente no han prestado atención a esa área de su vida. Entonces es importante porque no podemos adornar, no podemos decorar esa área hay que tratarla. Recuerda, lo que tú no lidias tiene permiso para quedarse en su vida. Jesús ha dado provisión a través de la obra terminada de la cruz para que tú tengas una libertad plena, y tú camines en verdadera libertad. Ahora bien, tú tienes que echar mano de esa herencia porque es tu herencia, pero tienes que tomar posesión de ella. Entonces, es importante que tú entiendas lo primero. Lo primero es que la liberación es la separación de la influencia equivocada y negativa en tu mentalidad y la presencia en su vida. En otras palabras, una de las áreas que tú tienes que recibir liberación es en tu mente. ¿Ves? Tus pensamientos también tienen que recibir liberación. Y aún en la cruz del Calvario hay provisión para eso, en esa obra terminada. Entonces, cuando hay una liberación, cuando estamos hablando de liberación, es que nos hemos separado de la influencia malvada, demoníaca, que a través también de nuestros pensamientos, de ese ataque que recibimos, nuestra mentalidad deja de divagar en eso, o sea, deja de afectar, en otras palabras, nuestros pensamientos. Recuerda que nuestros pensamientos van a determinar nuestra manera de vivir. Entonces, yo necesito reconocer que en esa área también necesito libertad. Así que la liberación es la separación
de toda influencia espiritual equivocada y negativa también sobre mi mentalidad y toda presencia en mi vida, o sea, toda presencia en mi vida de toda influencia negativa. La verdadera libertad se experimenta cuando hay una separación de eso, o sea, cuando ya eso no está operando en mi vida. Entonces, la liberación es la actividad del Espíritu Santo y la palabra del Señor que derriba, recuerda, que derriba la influencia en su vida para usted poder vivir la vida de Dios aquí en la tierra. Entonces, usted tiene que entender bien claro, no importa cuánto usted puede esforzarse, no importa la palabra profética que usted tenga sobre su vida, los dones y los llamados, si usted no experimenta libertad, si usted no camina en una liberación total y plena, usted no va a poder cumplir el destino. No se puede cumplir destino donde no hay liberación, porque esto se convierte en un estorbo, en un obstáculo. Entonces, la palabra y el Espíritu tiene la capacidad de derribar sobre su vida las influencias y las fortalezas que impiden que usted pueda vivir la vida de Dios aquí en la tierra, que usted pueda cumplir destino. No se puede caminar en la verdadera santidad si no hay liberación. No se puede escuchar la voz de Dios si no hay liberación. Yo quiero que usted entienda que las opresiones y los tormentos se convierten en obstáculos que impiden que usted pueda cumplir su destino. Usted tiene que echar mano de la herencia que Dios le ha dado. Dios le ha dado a usted una herencia, y esa herencia es que usted camine en libertad, es que usted sea verdaderamente libre, y usted va a crecer en ese conocimiento de la verdad. Y mientras usted va conociendo y tiene acceso a la verdad, esas verdades van a estar transformando su vida y transformando su pensamiento, pero yo tengo que aceptarla. No solamente es la experiencia, escuche bien, de ministrar bajo la unción y el poder de Dios, donde alguien cuando recibe el toque del impacto de la autoridad que está sobre el creyente, ¿verdad? En los cuales Dios también utiliza como ministros, ¿verdad? De un nuevo pacto, ministros competentes, y Dios a través de los dones que establece en su iglesia para también ministrar en estas áreas, puede ministrar en su vida, ministrar liberación, y usted recibir liberación en un área de su vida. Ahora, también usted puede accesar esa liberación a través del acceso, a través de cuánta verdad usted conoce y cuánta verdad le es revelada a su vida y cuánta verdad usted decide aplicar. En otras palabras, lo que usted no va a lidiar va a permanecer en su vida. Por ejemplo, una persona que se le ministra liberación en la iglesia, que creo que te lo mencioné el martes, que ahí, ¿verdad?, en el descanso, en el espíritu, por causa del poder de Dios, se levanta de ahí y recibió una liberación en una área de su vida. Pero vamos a decir, si esa persona todavía se deleita en el pecado, vamos a hablar un poquito acerca de la lujuria. Vamos a hablar que son uno de los ataques, y lo menciono mucho porque hay mucha gente que no se atreve a hablar de esto. Hay mucha gente sufriendo a causa de estos espíritus de sexo inmundo que les están atormentando a través de pensamientos, a través de ataques demoníacos que han sido diseñados para detener, para retrasar. Y de esto no se habla mucho. La gente le da vergüenza hablar de ese tema por el temor a ser juzgado. Entonces el enemigo está tomando mucha ventaja en esa área, y yo entiendo, o sea, nosotros tenemos que tratar con esto, nosotros tenemos que identificar estos ataques, tenemos que identificar que esto impide que yo pueda cumplir el destino de Dios, que esto impide que yo pueda caminar en una verdadera santificación, y que esto va a impedir que yo pueda también escuchar al Señor. Va a estar ahí como un obstáculo, pero Dios te ha dado el poder para que tú puedas también desligarte. En otras palabras, hay que separarte, hay que romper toda conexión que hay con esto, y para eso vas a necesitar el poder de Dios, vas a necesitar el dominio propio, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, que ayer lo hablamos también. Cómo Dios lidia con estas áreas en estas dimensiones, a través de la unción, a través del amor. Tienes que sentir y tienes que experimentar y creer, más que nada creer y tener la convicción que Dios te ama. Y cuando experimentas la convicción que Dios te ama, escuche bien, entonces estás listo para abrazar la herencia que la gracia de Dios va a darte, y tú poder caminar y utilizar el dominio propio para negarte. Hay que separar totalmente, desligarte de todas estas influencias para que tú puedas caminar en libertad. Si no caminas en libertad, el destino no se puede cumplir. Si no caminas en libertad, no hay verdadera santidad y no puedes oír. Amén. Que es importante esto. Entonces, la liberación no se trata solamente de una experiencia de caer en el descanso en el espíritu y levantarte y ya. Es desarraigar, escucha bien, la incredulidad. Tenemos que lidiar también con la incredulidad, la falta de fe
también te lleva a ataduras. La falta de fe también te lleva a servidumbre. El hombre, cuando el Señor lidió con aquel papá que tenía a su hijo, ¿verdad?, endemoniado, que lo estaba atormentando un espíritu sordo y mudo, ¿qué fue lo que él dijo? Señor, ayuda a mi incredulidad. Entonces necesitamos, si hay áreas de incredulidad en nuestra vida, necesitamos también pedirle al Señor que nos ayude, que aumente nuestra fe, porque las áreas de incredulidad también abren puertas para ataduras en tu vida, precisamente por causa de la incredulidad. Las ideologías equivocadas y doctrinas de error que de alguna forma están diseñadas, y el ataque va dirigido para evitar que tú entres en tu destino profético. Déjame repetirte esto. Yo quiero que tú entiendas que hay ataques demoníacos que por causa de la incredulidad se abren, accesan a nuestra vida, especialmente a nuestros pensamientos. Recuerda que son estas ideas, son a través de nuestros pensamientos que nosotros establecemos creencias, modos de pensar. Entonces el diablo va a tratar de tocar tu mente, de accesar tu mente para tratar de traer ideologías equivocadas, para tratar de traer doctrinas de error a tu mente, para entrar y busca como propósito que tú no puedas entrar en tu destino profético. Por eso es que la liberación va en busca, escuche bien, la liberación va en busca de destruir las fortalezas y hábitos destructivos en tu vida. Algunos de esos hábitos destructivos también en tu vida, que es importante también tocarlos, y volvemos otra vez: la masturbación, la adicción a la pornografía, los pensamientos inmorales, la pereza, el sueño, la glotonería, son evidencias de una presencia extraña en tu vida. O sea, es la evidencia también de una presencia demoníaca, de una influencia demoníaca, que muchas veces nosotros ni siquiera podemos identificarlo, porque todo esto lo que está haciendo es tratando de impedir que tú entres en tu destino profético y que puedas caminar en la verdadera libertad para poder operar en la dimensión que Dios espera para tu vida, para ser de influencia y de impacto a otros. Esto te va a paralizar y va a impedir que tú camines. Por eso es que nuestra forma de pensar es bien importante y hay que tomar decisiones. Nosotros debemos procurar la libertad. Tenemos que identificar cuáles son las áreas que están impidiendo que nosotros podamos caminar en esto. Cuáles son esas áreas en nuestros pensamientos. Hay personas con pensamientos compulsivos que les impide realmente caminar, que no están lidiando con ellos, y muchos ni siquiera identifican que esto es por causa de opresiones externas que el enemigo está haciendo sobre una vida para ganar acceso a tu mente y de esa forma afectar tu manera de vivir. Y cuando no se lidia con esto, esta opresión que es mental, entonces se convierte en lo segundo, que son tormentos. ¿Por qué? Porque va ganando acceso en la medida que tú no lidias con él. Pero volvemos a repetir, nuestra provisión, nuestra fuente de total libertad se encuentra en la obra terminada de Cristo. Entonces, cualquier obsesión en nuestra vida y adicción fuera de Dios es una señal de una necesidad de liberación en nuestra vida. Déjame volvértelo a repetir. Cualquier obsesión y adicción fuera de Dios es una señal de que necesitas liberación. Déjame darte un ejemplo. Una de las grandes batallas, por ejemplo, que genera en las personas adicción, hay personas que son adictas a la aprobación de otros. ¿Ves? Están buscando, hacen cosas desde la motivación incorrecta. Y esa persona puede estar operando en una opresión que ha entrado por un pensamiento. O sea, hay una raíz que está generando que esa persona tenga conductas obsesivas en su vida y tenga adicciones, como la adicción a la aprobación, porque no solamente es a las drogas y al alcohol, no es solamente a la pornografía. Hay personas que son adictas a la aprobación de otros. Son personas que viven con unas limitaciones bien tremendas porque han puesto a los hombres en el lugar donde debería estar Dios. Y por ejemplo, una persona que tiene adicción a la aprobación, la raíz detrás de eso es el rechazo. Es una persona que todavía pues se siente rechazada y viene eso, esa es ¿cómo es? El ataque que el enemigo ha lanzado contra tus pensamientos, recordándote aquella memoria lastimada que viviste en tu niñez, porque él va a utilizar tu pasado, tu niñez, que ahí es donde se forma, ¿verdad?, nuestro carácter, nuestras creencias. De ahí él va a tomar fuerza y de ahí va a estarte enviando dardos a tu mente y va a estar tratando inclusive de imitar tu voz, haciéndote creer que esos pensamientos son tuyos, cuando esos pensamientos se supone que ya no existan, porque aquí
todas las cosas son hechas nuevas. Cuando vengo al Señor, todas las cosas son nuevas. Mi pasado no existe, ni el bueno ni el malo, no existe. Dios me ha dado una vida nueva para vivir. Entonces, tengo que tomar autoridad sobre esos pensamientos. Tengo que llevarlos, como te decía, cautivo a la obediencia de Cristo para que tú puedas experimentar una libertad. La libertad hay que experimentarla, no solamente podemos hablar de ella, no solamente podemos citar versículos bíblicos. No, la libertad hay que experimentarla. En la unción hay verdadera libertad para tu vida. Y hay que identificar dónde está la raíz. ¿Por qué, por ejemplo, personas que caen en depresión, personas que caen, sus estados de ánimo cambian? ¿Sabes cuándo cambia? Porque cuando una persona, no sentiste la aprobación de una persona. Hay personas que ponen demandas en la vida de otros. Escucha bien, por ejemplo, en amistades. Usted ha tenido a veces, o le ha pasado el caso que usted tiene una amistad y de pronto esa persona comienza a actuar de manera obsesiva sin siquiera darse cuenta, o adictiva. Es la persona que no tolera que usted pueda tener relaciones con otra persona. Es la persona que de momento siente celos si usted comparte con otro. Es cuando usted mismo puede experimentar, por ejemplo, si alguien no me aplaude, si alguien no me reconoce. Totalmente el ser humano está buscando validación en su vida, y en vez de buscarla en el Señor, que ya te ha hecho acepto en el amado por causa de Cristo, y enfocar, amén, esa fuente, esa validación y esas palabras de afirmación en el Señor y en su palabra, has comenzado a buscar de la fuente equivocada, lo cual está causando y trae como resultado conductas autodestructivas. Nos saca la mirada de Dios y la pone en nosotros, y ahí el enemigo toma ventaja, ¿ves? Utilizando y lanzando ataques contra tu mente que te van a llevar a la servidumbre, a la esclavitud. Entonces, una persona con ese tipo de pensamiento no va a alcanzar su liberación, no va a alcanzar su destino profético, no va a poder vivir en santidad. ¿Por qué? Porque tus pensamientos están gobernando tu vida, y lo que te gobierna te señorea. Entonces necesitamos echar mano de esa liberación, de esa herencia que es parte de nuestras vidas. Entonces, cualquier hábito, escuche bien, que usted no pueda controlar, que usted no pueda detener en su vida, por sí mismo se ha convertido en una fortaleza. Hay personas, por ejemplo, y no estoy hablando solamente de lo demoníaco, porque tenemos el extremo donde la iglesia solamente piensa en la manifestación, vamos a decir, en la persona de una presencia demoníaca. ¿Ve? En esa parte nosotros podemos identificarlo como iglesia, podemos identificar la manifestación de un demonio o su presencia en una vida. Pero entonces hemos de alguna forma fallado en identificar conductas que manifiestan comportamientos y hábitos que manifiestan también la manifestación o la opresión de una influencia demoníaca operando en una vida, aún en nosotros mismos. El odio, la falta de perdón son áreas de nuestra vida que deben también experimentar libertad. Yo no debo tolerar tener la ira controlándome. Yo no debo tolerar los celos en nuestra vida. Yo no debo tolerar la envidia en nuestra vida. Recuerda que ayer te decía que las obras de la carne es la parte también donde el diablo va a accesar para también comenzar a oprimirte. Esa es la puerta que él va a buscar, y tienes que identificarla. Cuando hay una influencia demoníaca que me está oprimiendo a través de pensamiento, utilizando mis pensamientos, mandando dardos a nuestra mente, buscando cómo accesar. Entonces, cuando yo tengo un hábito en mi vida que no lo puedo controlar, que no lo puedo detener, él mismo se ha convertido en una fortaleza, y esa fortaleza hay que derribarla con el poder de Dios, hay que derribarla con la palabra, hay que derribarla por el Espíritu. Cuando le das permiso a este mal hábito para quedarse, ha ganado un punto de apoyo. Entonces, la consistencia de hacer y exhibir atrae un espíritu que de alguna forma se convierte en una fortaleza. En otras palabras, cuando tú no atiendes esa situación en tu vida, cuando tú no decides lidiarla, estos espíritus demoníacos de alguna forma van a tomar ventaja y van a convertir ese hábito en una fortaleza, ¿verdad? Van a utilizarlo para convertirse en una fortaleza, y en esa área de tu vida necesitas la necesidad de una liberación. ¿Cuál es este hábito en tu vida que no puedes parar, que no puedes controlar? Sabes que tu mentalidad puede ser una limitación para tu destino. Entonces necesitas experimentar también liberación en esa área de tu mente. Tu mente tiene también que ser libertada.
No pienses que puedes detener cierto hábito sin el poder de la liberación, sin que tú experimentes libertad en esa área de tu vida. No lo puedes controlar. Te hablé también acerca de que no podemos seguir practicando, yo decía, la conducta de modificar conducta, ¿no? La liberación y la obra de la cruz del Calvario ha provisto para que yo camine en una libertad total. La obra terminada de la cruz garantiza que yo puedo tener una libertad total. No es una modificación de conducta, es una libertad total y tienes que tenerlo como experiencia. Ahora bien, ¿cómo camina usted hacia una verdadera liberación? Número 1, el primer paso es, usted debe ser salvo, usted debe conocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Una persona que no tiene a Jesús adentro, por ejemplo, si usted se fija en la palabra, hubo personas que vinieron a Jesús buscando una sanidad, no salvación, una sanidad. Bueno, a todo el que vino a él, usted puede leer la palabra, todo el que vino a él, toda oración que vino a él fue contestada. Toda persona que necesitó una liberación por causa de una enfermedad, Jesús le entregó. Ahora bien, usted necesita tener a Jesús adentro. ¿Ves? No es lo mismo Jesús afuera que Jesús adentro. La verdadera liberación comienza cuando Jesús está dentro de nuestras vidas. Así que si usted no ha recibido a Jesús y no lo ha confesado como su Salvador y su Señor, hoy es un buen día para que usted tome esa decisión eterna. Usted no puede ser amigo de Jesús. Usted necesita rendirse. Usted necesita experimentar la libertad que viene a través de Jesús. Usted no podrá ser libre a través del dinero, a través de la fama, a través del poder. Usted solamente tiene acceso a una libertad total cuando usted tiene un encuentro con Jesús. Usted no puede tener un encuentro con un familiar. Esto no es por experiencia, no es por relación, no es por experiencias de segunda mano. Necesitas un encuentro real con Jesús donde tú lo confiesas como tu Salvador y Él se convierte en el Señor de tu vida. Amén. Es el primer paso para caminar hacia la libertad. Lo segundo es identificar cuál es el problema en su vida. El Espíritu Santo y la palabra te va a dar revelación sobre esto. ¿Cuáles son las áreas en nuestra vida? Hay que identificar esas raíces que el Señor quiere sacar, quiere remover de tu vida para que tú camines en verdadera libertad, y de ahí va a estar el test que vamos a estar discutiéndolo ya mismo. Número 3, tienes que tener una vida de oración. Yo no estoy hablando de una oración de 5 minutos, nos fuimos en el carro, caminamos, Señor te bendigo, no. Es una vida, es un tiempo intencional donde tú desarrollas una vida de oración, donde no solo es que vas a la reunión en los servicios de la iglesia, es que levantas un altar de adoración en tu vida, es que levantas un lugar, es que te propones, te dispones de forma intencional a tener una vida de oración, donde tú estás decidido a buscar a Dios, a conocerle, a que Dios se revele y a cultivar una relación profunda. Déjame decirte algo, yo estoy preparando una clase también para darla, un estudio acerca de la oración, para que tú entiendas lo importante que es la oración. Y hablamos mucho del tema de la oración, pero entender la profundidad y lo importante y lo conectado que está tu liberación con una vida de oración intencional. Necesitas cultivar una vida de oración real en tu vida. Esto te va a ayudar a identificar, esto te va a ayudar a discernir, esto te va a dar dirección a través de la oración, que es eso que Dios estableció de forma divina para comunicarnos con Él. Dios te va a estar dirigiendo. Escucha bien, la iglesia no puede ser dirigida por lo que dicen los gobernantes, por lo que estamos viendo allá afuera. Honramos y respetamos, ¿verdad?, la autoridad establecida terrenal, porque eso también Dios lo requiere de nuestra vida. Pero la iglesia tiene otro acceso, y el acceso que tiene la iglesia es que tiene acceso a una voz. La iglesia tiene dirección, y es la iglesia que es guiada, que es dirigida por el Espíritu Santo, a quien Jesús nos dijo que Él nos diría todas las cosas y que Él no hablaría por su propia cuenta, sino que hablaría lo que oyere y nos los haría saber. Entonces la iglesia debe estar dirigida, y cuando hablo de la iglesia hablo de ti, debe estar dirigida por medio del Espíritu Santo. Así que es importante cultivar una vida de oración. Tus sentidos espirituales se van a agudizar. Vas a aprender a reconocer la voz de Dios. Recuerda que hay 3 voces que hablan. Esto es importante
En la liberación, que reconozcamos qué voz está hablando, porque está hablando tu propia voz, que es la voz de tu alma, que muchas veces la confundimos con la voz de Dios. Pero el diablo también habla y tenemos que identificar esa voz mentirosa y de engaño. Y tenemos también que discernir la voz de Dios, porque esa voz es la que tenemos que seguir. Así que es importante desarrollar una vida de oración donde los planes de Dios se te van a revelar, donde no solamente vas a tener un monólogo, no es que tú vas a hablar y no va a haber tiempo de escuchar. Necesitamos de forma intencional desarrollar un tiempo de oración, una vida de oración donde yo hablo, pero Dios también habla, donde hay tiempo para escuchar lo que Dios tiene que decir. Y esto es bien importante. Déjame decirte un pensamiento que ayer el Señor me daba, que creo que lo escribí en el Facebook, es que precisamente la oración te va a ayudar también a esperar. Hay gente que es tan impaciente y muchas veces la impaciencia, ¿sabe lo que hace? Te cuesta la bendición que trae la perseverancia, el esperar en Dios. Por eso es que es bien importante que tú desarrolles una vida de oración para que puedas esperar en Dios. La impaciencia te puede costar la bendición que Dios quiere para tu vida. La impaciencia te puede costar el destino profético de tu vida. Así que tú necesitas desarrollar una vida de oración y eso, escucha bien, va a ayudarte y va a encaminarte en ese camino a tu liberación total. Número 3, el orar a la medianoche. Esto es algo que quizás no se habla mucho, pero está probado. O sea, usted puede buscar el internet, usted puede, si usted habla con alguien que se ha convertido al Señor y practicaba el ocultismo, los ataques, usted también va a encontrar en la Biblia muchos versículos que van a apoyar esto que estoy diciendo. El momento de lidiar con la opresión de la oscuridad, de las tinieblas, la hora más fuerte, la hora más pico, entre las 2 y las 3 de la mañana. Tú puedes orar en cualquier momento, pero orar con inteligencia espiritual, ser dirigido en cuándo lo hacemos, cuándo levantamos ese ataque, es lidiar con la oscuridad y áreas de tu vida en la medianoche. Si usted sabe, la mayoría de ataques a las personas, especialmente los que están siendo atacados por sexo inmundo, ¿cuándo es? En la noche, en la medianoche. Yo he hablado con personas que dicen, no puedo estar en mi casa, no puedo estar solo, hablando de la noche, por las tentaciones y por los ataques que se desatan en esa hora de oscuridad. Los ataques demoníacos más intensos se desatan en las noches. Una vez entrevistando a una persona que Dios libertó del satanismo, me explicaba cómo precisamente en las noches habían asignaciones determinadas donde ellos salían específicamente para levantar ataques contra ministros, contra iglesias, contra vida. Se hacen en la medianoche mientras muchos de nosotros dormimos. O sea, entonces nosotros tenemos que entender que hay una guerra espiritual y debemos prepararnos para responder ante ella. Dios te ha dado poder para derribar las puertas del enemigo. Entonces debemos que estar conscientes, debemos que estar también preparados para responder y adiestrar nuestras manos a esto. No estamos tratando, como te decía el primer día, no queremos llevar esto a... queremos hablar con responsabilidad porque no queremos causar los dos extremos. Por un lado, por causa precisamente del uso incorrecto o hablar incorrectamente acerca de estos temas y convertirlo en una fascinación. Gran parte de la iglesia ya no hace esto. Ahora, no podemos ignorar la realidad de la atmósfera espiritual que vivimos y de los ataques demoníacos que todavía prevalecen y que nosotros tenemos la responsabilidad de derribar las puertas del enemigo a través del poder y de la unción que se nos ha dado. Así que sabes, ¿verdad? Que volví a decirte que una de las estrategias de guerra del enemigo contra la iglesia, contra los cristianos y los ministros, se desatan en las noches. Lucas 6:12 nos dice, en aquellos días él fue al monte a orar, está hablando de Jesús, y pasó la noche orando. Y fíjate para qué lo hizo. Jesús lo hizo para elegir a los 12. Fíjate bien, se fue a orar en la noche y lo estaba haciendo, allí pasó la noche orando y lo estaba haciendo para elegir a los 12. En Hechos 12:5, del 5 al 6, nosotros también vemos una evidencia poderosa de cómo la oración, porque fíjate que te vuelvo a repetir el tema de la oración porque es vital, cómo la oración puede destruir las asignaciones que el diablo levanta contra ministros y contra la iglesia. Cómo la oración de una iglesia que está orando incesantemente puede destruir una asignación, un plan de las tinieblas para destruir una vida, y en este caso los ministros del Señor, que también están bajo un ataque bien intenso demoníaco en este tiempo y pocos lo están discerniendo. Se habla de esto, pero no se responde y se acciona en la medida que esto necesita. Entonces en Hechos 12:5 dice, así que Pedro
estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, fíjate bien cuando le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados. O sea, vemos la actividad espiritual en la noche. O sea, mientras Herodes lo iba a sacar, mientras el diablo estaba planificando destruir a Pedro, en otras palabras, el apóstol de la iglesia, ¿verdad? Que estaba haciendo ya Dios a la misma noche también tenía su iglesia trabajando, la iglesia estaba funcionando, la iglesia estaba activa, la iglesia oraba, y cuando nosotros estamos orando de forma intencional, estamos también atacando toda influencia demoníaca, todo plan que se está levantando, que se está diseñando contra su iglesia y contra sus escogidos. Y la Biblia dice, ¿verdad? La iglesia estaba orando aquella misma noche por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, cómo Pedro fue liberado. Pedro fue liberado contra los ataques del infierno, contra la asignación que el diablo tenía contra el apóstol del Señor. Oye, la iglesia oró y destruyó las asignaciones del diablo. Imagínate que Dios puede hacer a través de tu vida, a quien Dios puede libertar, cuántos ataques de ministros, de pastores, de siervos del Señor están sufriendo en esta hora, y cómo Dios puede usarte como agente de liberación cuando tú decides ponerte en la brecha y estar orando para que esto no acontezca. ¿Cuántos ataques del diablo podíamos destruir si la iglesia estuviese orando? Porque la oración es fundamental en el acto de liberación. Oye, en la liberación, la oración juega también un factor bien importante. Salmo 119:62 dice: a medianoche me levanto para alabarte por tu justo juicio. El salmista David decía en el Salmo 119:147: me anticipé al alba, las vigilias de la noche para buscarte. O sea, es importante esa oración de guerra en la hora pico, donde la actividad demoníaca se desata, donde hay prácticas de ocultismo, oye, donde los santeros, los brujos, oye, se levantan para desatar asignaciones demoníacas contra su pueblo, oye, para hacer ceremonias, para hacer sacrificios. En esa hora debemos estar activos orando. Por eso te decía que uno de los ataques que va a tirar el diablo, que son actividades que pasa, es la gente con pereza, la gente con unos sueños que no puede orar, que no se puede levantar a orar. ¿Usted cree que eso es normal? No, no, no. Usted tiene que entender que hay asignaciones que fueron lanzadas para impedir que usted pueda movilizarse, que usted pueda responder, que usted pueda levantarse a la oración. La pereza, el desánimo, los pensamientos contrarios, la depresión, son asignaciones que fueron asignadas para oprimirle a usted, que es la iglesia, para que usted no pueda operar en la dimensión, escuche bien, de poder, de autoridad y de gloria con la cual usted ha sido llamado a vivir, para poder derribar las fortalezas que se están levantando y los ataques que están ocurriendo sobre las vidas. Por eso es que tenemos que sacudirnos de este sueño. Te tienes que sacudir. Por eso te decía ayer, los hijos de Dios somos productivos y nosotros debemos utilizar las armas espirituales que no son carnales, oye, para orar por la libertad. Tienes que discernir. Inclusive hay momentos que tú puedes tener, hay personas con las que yo he hablado que sus hijos, escuche bien, no han podido discernir la rebeldía de un hijo que muchas veces está, decimos, sí, puede estar demoniado en la influencia, pero no estamos obrando para ministrar una liberación. Y tienes también que ministrar liberación en esa área. Cuando tu hijo está en un ataque del infierno, te tienes que levantar con la autoridad de Dios, pero tienes que prepararte en la oración para que Dios te dirija, para que Dios te diga cómo lo vas a hacer, para que escuches la voz del Espíritu Santo, porque lo tienes que hacer. Tienes que movilizarte, tienes que sacudirte, tienes que preguntarte: ¿por qué estoy durmiendo tanto tiempo? ¿Por qué me siento con este desánimo? ¿Qué es lo que está pasando? Tienes que analizar. Si no ha pasado nada, si no ha habido un conflicto, esos corajes que te dan, esas iras que te están dando contra personas, contra hermanos, esa división que ha habido entre tú y tu hermano, entre la iglesia, entre tus líderes. Oye, si Dios es un Dios de unidad, la división no es de Dios. Oye, tienes que identificar que estás bajo un ataque demoníaco y ni siquiera te has dado cuenta, y tienes que procurar la libertad. Tienes que identificarlo, llamarlo por su nombre y procurar la libertad sobre tu vida, sobre esa área que necesita liberación, que está siendo oprimido. Ni siquiera te das cuenta. No te das cuenta. La división es una obra del infierno. La división de tu familia, la división del cuerpo, la división entre los hermanos, es la evidencia contundente que estás bajo un ataque demoníaco, y muchos no lo han podido discernir y se han quedado en la manifestación de la carne, en las obras de la carne, la ira, la contienda, los celos, las envidias.
Oye, el diablo va a utilizar todo eso para levantar un ataque contra ti y traer división, porque cuando divide no prevalecemos, ¿entiendes? Entonces tienes que identificar, en la medida que tú identificas que hay una evidencia contundente de esto en tu vida que está causando división del cuerpo, división entre los hermanos, división con el esposo, división con los hijos, tienes que identificar quién es el autor de esto. Tienes que saber, esto es una obra de las tinieblas, esto es producto de la opresión, y tienes que levantar un contraataque en el nombre de Jesús a esa área de tu vida que está siendo influenciada por las tinieblas. Es un área que necesita liberación, y tienes que reconocer la necesidad de que haya una administración de liberación en esa área de tu vida. Entonces nosotros tenemos que ser maduros en cuanto a esto y entenderlo. Entonces, número 5, el orar en el Espíritu. Es orar de acuerdo. ¿Qué es orar en el Espíritu? Vamos a simplificarlo. Es orar de acuerdo a la dirección del Espíritu, del Espíritu Santo. Es orar por las cosas que el Espíritu nos guía a lo que oremos. La Biblia dice en Romanos 8:26 que cómo orar no sabemos, pero que el Espíritu Santo nos guía, ¿verdad? En todas las cosas, gime por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos cómo orar, pero Él nos va a enseñar. No sabemos cómo orar, pero Él nos va a dirigir. Él te va a decir qué orar, Él te va a decir por qué orar. En otras palabras, orar en el Espíritu es también que puedas orar de acuerdo a la dirección del Espíritu. Ora en el dormitorio. Si has recibido el don, escucha bien, el don de lengua, si has recibido el don de orar en otras lenguas, comienza a orar en otras lenguas. Tú no sabes la guerra que tú desatas cuando tú puedes orar en otras lenguas. Ora en el dormitorio, ora en el baño, oye, ora en tu casa, comienza a desatar esa oración en lengua, oye, que abre los cielos, que cambia la atmósfera y que levanta un ataque directo contra las tinieblas. Ora para que todo espíritu que está oprimiendo a las vidas se debilite. Esos espíritus que están detrás de la adicción, que están detrás de la opresión, que están detrás de los ataques demoníacos que se levantan, utiliza los dones que Dios te ha dado. Comienza a orar en el Espíritu. Oye, y el mismo Espíritu Santo te va a dirigir para que te unas con Él y para que Él pueda guiarte en la oración, para que derribe fortalezas que están sobre tu casa, sobre tus vidas, sobre tu familia, sobre tu ciudad, sobre la iglesia, sobre ministros de Dios. Únete con el Señor en oración en el Espíritu para que de forma efectiva tú puedas hacerlo. La oración en el Espíritu, escucha bien, hay mucha gente que ha dejado de practicar el orar en lengua. Este es un don poderoso. Tu espíritu se edifica. El apóstol Pablo dice, yo quiero, ¿verdad?, que hables en otras lenguas para que cuando hablamos en lengua nuestro espíritu se edifica. Pero hay momentos que él quiere, ¿verdad?, decía que ores con el entendimiento, o sea, que hables para que otros se puedan edificar. Pero tienes que entender los tiempos. Cuando tú estás a solas en la oración de guerra, utiliza ese don espiritual. Si puedes hablar en otras lenguas, mira, desata sobre tu vida, activa ese don sobre tu vida y comienza a orar en el ámbito espiritual, porque las cosas espirituales se pelean, se batallan en el ámbito espiritual, para que vengas en el Espíritu contra todo aquello que está atacando, contra todo ataque, contra toda opresión, contra todo tormento. Derriba esas fortalezas espirituales a través de la oración en el Espíritu. Judas 1:20 dice, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ve, nos anima a que oremos en el Espíritu Santo, a que oremos con entendimiento, a que oremos con inteligencia espiritual. Pues entonces, si tenemos inteligencia espiritual, debemos identificar cuándo es el momento que oramos con el entendimiento y cuándo debemos orar en el Espíritu. Oye, porque el Espíritu nos va a dirigir para derribar las fortalezas espirituales que están desatando ataques contra tu vida, contra tu familia, contra ministros, contra la iglesia, contra ciudades y contra naciones. ¿Cómo te puedes unir en esto a lo que el Señor está haciendo? Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Mira qué interesante. La Biblia nos anima que en el proceso de liberación nosotros también oremos en súplica en el Espíritu y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. O sea, es importante que nosotros estemos orando en el Espíritu. Así que yo te animo, a aquellos que han recibido el don de hablar en otras lenguas, de orar en el Espíritu, que tú comiences, Señor, yo quiero orar, yo quiero entrar en esa intercesión cuando el Espíritu Santo toma mi oración y Él la dirige y Él me guía hacia cómo orar. Yo quiero ver estas fortalezas siendo derribadas en mi vida. Señor, conéctame. Yo necesito mi espíritu ser edificado.
edificado, porque yo quiero esa liberación en esta área de mi vida. Yo quiero caminar en total libertad, y cuando yo me uno contigo a orar en el Espíritu, mi espíritu es edificado y se levanta y se establecen principios tuyos, y yo gano en esa área, y hay liberación para mí, hay plenitud para mí, porque quiero vivir en una total liberación. Número 6 es crear un grupo de oración. La oración de acuerdo, estamos hablando de liberación, y estás viendo que aquí estamos resaltando el poder de la oración en tu liberación. La oración, escucha bien, levanta un grupo de oración, gente de confianza, que te puedas poner de acuerdo con los hermanos, que es un gobierno espiritual para enfrentar las tinieblas. Fíjate, si uno echa 1000, 2 echan fuera 10,000. La oración en acuerdo, pero es importante que la oración vaya dirigida a esto. Mira, una de las cosas que es bien importante cuando estamos hablando de la oración en acuerdo en grupos de oración es que nos reunimos específicamente en esto. No podemos distraernos del propósito. Yo soy una que específicamente tengo un poco de cuidado en esto, porque a veces los grupos de oración, si nos reunimos para hablar de otras cosas, no es para cantar, escucha bien, no es para adorar, no. Nos reunimos para entrar en guerra, nos reunimos para ponernos de acuerdo en un solo propósito, en una dirección, y debemos entender la función que es acerca de esto. Porque cuando hay una oración en acuerdo, cuando un grupo se reúne para orar, lo que está ocurriendo es que un gobierno espiritual que se está preparando, se está estableciendo para enfrentar las tinieblas, y tenemos que entender eso. Es un gobierno espiritual. La oración en acuerdo, ese grupo de oración, tiene que entender la dimensión del gobierno espiritual en el cual ellos están estableciéndose para enfrentar las tinieblas. Entonces debemos tener eso bien claro. Hay poder en la oración de acuerdo. Mateo 18 del 19 al 20 nos dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Entonces debes entender que somos un ejército, que se ha establecido un gobierno espiritual cuando 2 o más se ponen de acuerdo, y lo hacemos para enfrentar las tinieblas. Esto no es un tiempo de hablar acerca de otros temas, esto no es un tiempo de cántico, esto no es un tiempo de... es un tiempo específico donde un gobierno espiritual, que es el gobierno de la iglesia, se une para enfrentar las tinieblas, se une para derribar fortalezas mentales. Y aquí estamos hablando de liberación. Oye, te unes con el propósito de que haya libertad. En Isaías 58, cuando el Señor está reprendiendo por causa del ayuno, fíjate bien que él está hablando que no es acaso el ayuno que yo escogí, que se pueda libertar al cautivo, que cadenas se rompan, que haya liberación. Lo mismo pasa con la oración. Cuando nos ponemos de acuerdo y nos reunimos, nos estamos reuniendo porque el ayuno también implica oración. Nos estamos reuniendo para que cadenas sean rotas, nos estamos reuniendo para que el hambriento sea cubierto, o sea, nos estamos reuniendo para que las tinieblas, para que todo ataque de las tinieblas sea derribado contra las vidas y el nombre del Señor sea establecido. Y debemos hacer eso de forma intencional, reconocer que somos un gobierno espiritual y que nos reunimos en un propósito para deshacer las tinieblas, para venir contra sus puertas y derribarlas en el nombre de Jesús, para que haya liberación. Número 7 es la meditación y el digerir. Yo le llamo digerir la palabra de Dios. Es que te la saborees, es que puedas obtener lo que la palabra quiere darte. Hay una división que la palabra de Dios hace. Escucha bien, cuando la palabra de Dios es oída y digerida, ella tiene el poder de dividir. Escucha, nada puede dividir el alma y el espíritu como lo hace la palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que la palabra juega un papel bien importante en tu liberación. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, escucha bien, que espada de 2 filos. Y dice que es capaz de penetrar el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En la obra de liberación, escucha bien, la palabra tiene una función bien especial. Ella es la que tiene la capacidad de dividir aquellos pensamientos, dividir aquello que está atormentando tu alma y tu espíritu. Escucha bien, nada puede dividir el alma y el espíritu como lo hace la palabra del Señor. Oye, nada puede dividir para identificar el área de tu vida donde hay una aflicción, el área de tu vida donde hay un ataque que está ligado a tu alma. Nadie tiene la capacidad de dividirlo, oye, de deshacerlo como lo hace la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene la autoridad para dividir de tu vida, para desarraigar. Oye, todo ataque, toda adicción que está ligada
ligado a la vida de tu alma, esa vida emocional, es la palabra del Señor. Por eso tienes que meditar en ella, por eso tienes que digerir la palabra, por eso tienes que pasar tiempo para que esa palabra te transforme, para que esa palabra vaya a esos lugares de opresión, oye, que están depositados en tu alma, que se han adherido a tu alma, conductas equivocadas, comportamientos equivocados, hábitos incorrectos, y la palabra vaya a dividirla de tu alma y vaya a desligar de tu vida. Oye, todas esas áreas que necesitan liberación, la palabra es capaz de hacerlo. Ella va a discernir tus pensamientos y ella te va a dar libertad, pero tienes que leerla, tienes que digerirla, tienes que saborearla. Amén. Número 8, la vida también de adoración. Pasa tiempo de calidad en la adoración en tu lugar secreto. Debes permanecer con el Espíritu Santo en comunión y adoración. Oye, tu adoración abre los cielos, tu adoración trae liberación, tu adoración abre un portal precioso para que los cielos se abran. En Hechos 16 del 25 al 26, cuando Pablo y Sila, déjame explicarte algo, cuando Pablo y Sila estaban en la cárcel, recuerda que ellos fueron a la cárcel precisamente por el acto de liberación que hubo en aquella muchacha que tenía el espíritu de adivinación. Ese fue el resultado por lo cual Pablo y Sila están en la cárcel. Entonces, escucha bien, a la medianoche, volvemos otra vez, a la medianoche, en el momento más oscuro, en el momento donde las tinieblas están gobernando, yo vengo a decirte que a través de la adoración, en tu noche más oscura, Dios va a provocar un terremoto que va a derribar las fortalezas, las cárceles, que va a abrir las puertas de la cárcel que tienen atormentando, que tienen encerrado a tus hijos, que quieren llevarte a ti a la cautividad, que quieren encerrarte en pensamientos de error, de suicidio, oye, de depresión, de muerte, de desánimo, de menosprecio contra ti. Oye, el Señor va a levantar por medio de tu alabanza. Si tú eres capaz de abrir tu boca para adorar al Señor, yo vengo a decirte que viene libertad para ti, que Dios va a responder, que tu adoración se va a convertir en un instrumento de liberación, que Dios va a responder y Dios va a romper no solamente la cárcel, Dios no solamente va a destruir tu cárcel, sino que va a destruir también los candados. Oye, Dios viene a traer liberación a tu vida. La adoración es un mecanismo poderoso en la obra de liberación. Así que tienes que practicar la adoración. Métete en el lugar secreto, busca en intimidad a Dios, derrámate allí. Quizás no puedes orar, quizás te sientes abrumado, pero lánzate en la presencia del Señor, en el lugar secreto. No se trata que si cantas bien o no, se trata de un corazón, escucha, que necesita al Señor, que necesitas experimentar liberación en un área de tu vida. Comienza a adorar a Dios y espera, cree por los cielos abiertos, cree que el Señor va a responder, cree que tu adoración va a provocar un terremoto y que no solamente tú serás libre, sino que alguien también va a ser libre, que alguien va a recibir salvación, porque cuando nosotros podemos adorar a Dios en el momento más oscuro, en el momento que tú dices, Señor, yo no sé cómo vino este ataque, oye, esta opresión que estoy sintiendo, que ha venido contra mí, que ha venido contra mi casa, que ha venido contra mi matrimonio, que ha venido contra mi salud, Señor, este ataque del infierno, Dios mío, pero yo voy a adorarte, y tú comienzas a adorarte y de pronto algo comienza a estremecerse. Oye, los cimientos de la cárcel, los cimientos que han venido a provocar encierro, cautividad, servidumbre, de pronto se van a romper, porque el cielo va a irrumpir en ese lugar y viene liberación y viene salvación para ti y para los tuyos. Tienes que creer que Dios quiere hacerlo. Hay provisión para una liberación total sobre tu vida. Nosotros lo creemos. Creemos que porque lo hemos experimentado por experiencia, hemos experimentado la libertad de Dios y estamos caminando en una liberación total que Dios le ha provisto a todos sus hijos. Entonces yo quiero cerrar porque nos quedan apenas 6 minutos. Yo quiero tocar un momentito este test que va a ser bueno para aquel que lo quiera. Yo no sé si tú quieres apuntarlo o puedes después escribirme y yo te lo puedo mandar a través del Messenger. ¿Para qué? Para que esto sea algo bien personal. Nadie tiene que saber acerca de esto. Tú no tienes que compartir esto con quien tú no quieras. Esto es bien personal, pero es muy bueno y saludable que tú identifiques las áreas de opresión. Recuerda, las áreas de opresión, estamos hablando de pensamientos, de ataques que vienen directamente a tu mente, que es posible que todavía tú estás lidiando con la consecuencia. Recuerda que cuando tú viniste al Señor, tu espíritu fue libre, tu espíritu le pertenece al Señor, está en comunión con Dios, pero tu mente se quedó exactamente igual. Por eso es el campo que el enemigo usa constantemente para tratar de ganar acceso y entrar. Por eso es que necesitamos nosotros
ser también sabios y prudentes y echar mano de aquellas cosas que Dios quiere darnos. Por ejemplo, lo primero que yo quiero que hagas es que tú vayas a orar. Antes de hacer el test, yo te lo voy a enviar, solamente a aquel que me escriba, yo se lo voy a enviar, que lo desee. Vas a orar antes de hacer el test y vas a pedir al Espíritu Santo que Él te guíe a recordar, a identificar aquellas cosas que han sido contundentes en tu vida, repetitivas y que necesitan liberación, en esa área de tu vida. Tú vas a marcar la opción, es un papel, tiene una forma, tiene diferentes opciones y tú vas a marcar solamente aquella que tú identifiques y que el Espíritu Santo te guíe y te diga, ok, aquí esto está pasando en mi vida, ¿verdad? Es algo que vas a hacer con el Señor y luego entonces pues hay que ministrar liberación en esa área de su vida. Número 1, vamos a tocar primero las áreas de los pensamientos compulsivos. Recuerda que estamos hablando del tema de la opresión y la opresión tiene que ver con tus pensamientos, tu mente. El diablo va a querer tocar tu mente para accesar a tu alma y a tu espíritu. Por eso es que es bien importante que nosotros podamos entender esa área de tanto ataque mental que nosotros sufrimos y no nos dejan caminar en el destino profético, no nos deja escuchar a Dios y no nos deja caminar en una verdadera santidad. Los pensamientos compulsivos. Parte de las preguntas son: una muy baja imagen de sí mismo. Eso hablamos de sentirte indigno, de un desastre, te sientes fracasado por una constante subvaloración de tu propia identidad. Te menosprecia. Una persona que se menosprecia a sí mismo, que tiene una baja estima de sí mismo, que se siente indigno por algo que vivió, que se siente fracasado por algo que vivió, puede generar pensamientos compulsivos. Número 2, una constante confusión en el pensamiento. A veces tienes dificultad para recordar cosas en general. Eso puede ser el indicativo de un pensamiento compulsivo, de un área que necesita liberación. La incapacidad de creer verdades espirituales. De pronto es una incredulidad. Tú estás yendo a la iglesia, estás oyendo la palabra, pero se te hace bien difícil recibir verdades espirituales. Pensamientos de burla o blasfemo contra la predicación o la enseñanza de la palabra. De pronto hay personas, quiero decirte que esto ha sido así, hay personas que me han confesado. Por ejemplo, yo recuerdo estar ayudando a un muchacho de otra iglesia y una de las cosas que él me dijo en un momento, escucha bien, de rebeldía, donde comenzó a recibir un ataque, una opresión. Él era un líder de la iglesia, cayó en una rebeldía por algo que no lidió con eso, y decía que me siento mal porque escucho a mi pastor predicar y me pongo a juzgar y no creo lo que está predicando, y dice, comienzo a sentir incredulidad, y él predicaba porque esto le estaba afectando, o sea, se sentía mal, no quería que esto ocurriera, pero él pensaba que era un acto del mismo. Le dije, no, esto es una opresión porque hay una puerta y hay que identificar la raíz para este pensamiento compulsivo que está impidiendo que tú recibas verdad. Personas, por ejemplo, que comienzan lo mismo, pensamientos de burlas o blasfemo contra la predicación o la enseñanza de la palabra del Señor, también distorsiones de la percepción, percibir enojo o hostilidad en otros cuando realmente no existen. Quiero decirte algo, esto es algo que pasa mucho en la iglesia. Las personas pueden, por ejemplo, alguien puede tener el ceño fruncido porque tiene un dolor de cabeza, una migraña, y de pronto una persona que está luchando con pensamientos compulsivos lo vio y se hizo una imaginación, tuvo una percepción equivocada de lo que pasó. Aprenda a hablar, aprenda a preguntar, pasó algo, hay algo que te molestó, y si no hay nada, descarte, no alimente. Recuerda que la mente es la parte por la cual el diablo va a comenzar a estar oprimiendo. Hay distorsiones en los pensamientos, es poner o imaginar cosas donde no la hay. Personas que están sintiendo pesadillas constantes que les generan miedo frecuente con imágenes de terror, de sexo, de violencia, puede ser el indicativo de un pensamiento compulsivo, de una opresión que el diablo está tratando con una vida. Esos son los pensamientos. Los sentimientos compulsivos, vamos a hablar ahora de sentimientos. Es el odio y la amargura hacia otros sin motivo ni justificación. De momento usted siente, nosotros decimos mucho los hispanos, no soporto a fulano, no soporto a fulana. Primero, que no es una conducta aceptable para un cristiano, que no la debe tolerar, pero cuando esto se vuelve algo que tú no puedes controlar, tienes que identificar que hay sentimientos que han comenzado a dar indicativos que puedes estar sufriendo una opresión y hay que ministrar liberación en esa área. Si sientes hostilidad o miedo a encontrarte con alguien involucrado en el ministerio de liberación, por ejemplo, vamos a decir que tú conoces a alguien, ¿verdad? Algún líder espiritual que sabes que Dios
le ha dado dones y en esa área precisamente Dios lo usa y tú comienzas a sentir cierto rechazo, comienzas a sentir cierta hostilidad o miedo, pues puede ser también el indicativo de alguien. Yo te lo estoy dando, eso tú lo vas a hacer y vas a orar para que el Señor te muestre específicamente si hay alguno de ellos operando en tu vida. Una profunda depresión y abatimiento frecuente y periódicamente. No estamos hablando de un día malo, porque todos puedes tener un día malo, un día donde te sientes que no quieres hacer nada, pero cuando esa conducta o ese pensamiento se vuelve algo frecuente o rutinario, puede ser indicativo de un sentimiento compulsivo generado por una opresión. Temores irracionales, pánico. Hay personas que sufren de pánicos, de fobia. Oye, que lo pasamos por alto y puede ser el ataque también y la opresión. La ira irracional, furia. Alguien que de momento es una persona iracunda, no puede controlar esa ira, es la evidencia manifiesta de una opresión que puede estar habiendo en esa vida. La culpa irracional, sentimientos de culpa, autocondenación, es la evidencia también de sentimientos que necesitan sanidad, necesitan liberación en esa área. Comportamientos compulsivos, hablamos de los comportamientos compulsivos, hablamos de cambios bruscos de personalidad y actitud. Contraste severo, de momento una persona cambia del extremo, de momento de una alegría efusiva, cambia de momento una molestia a un comportamiento totalmente distinto. Tenemos que discernir, puede ser la evidencia, ¿verdad?, de una opresión que esté operando sobre esa vida que necesita liberación en esa área. Una fuerte aversión, por ejemplo, usted puede ver si, yo siempre le digo a las personas, y pastor, a veces me dicen, tengo problemas para leer la palabra, y especialmente de noche, ponte a leerla para que tú veas que no puedes dormir, ponte a leer la Biblia para que tú veas que te duerme, porque el diablo no quiere que tú leas la Biblia, pero cuando constantemente tú sientes una aversión para leer la palabra, para el estudio de la palabra, tienes que identificar si puede haber la actividad de una opresión sobre tu vida, y es un área que necesita liberación también. El mentir, la mentira compulsiva, el robar, todo esto sin saber por qué lo estás haciendo. Y escuche bien, esto es una práctica que yo sé que hay hermanos que han estado sufriendo sobre esto, algunos que mienten, escucha bien, sin la necesidad, es una mentira compulsiva. Otros que, por ejemplo, tienen la necesidad de exageran todas las cosas y a veces ellos ni siquiera pueden decirte por qué lo están haciendo. Obsesiones con la comida, la bulimia, la anorexia, el gula, o sea, todo este tipo de cosas nosotros tenemos que estar atentos. Son indicativos de opresiones que hay en un área de nuestra vida que tenemos que presentársela al Señor. Los pecados sexuales convulsivos, perversiones, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ayer hablamos sobre esto. No puedes tolerarlo en tu vida, necesitas liberación en esa área. Hay personas que, por ejemplo, se ríen. Yo he tenido personas que, por ejemplo, he estado dando una consejería cristiana y de pronto esta persona, escuche bien, nos sentamos y antes de comenzar, escuche bien, porque recuerda que el Espíritu Santo está dentro de ti y los diablos lo saben, y de pronto esta persona comienza o a reírse, se pone tan nerviosa y comienza una risa, como una risa incontrolable. Algunos hasta comienzan a llorar y algunos se ponen tan nerviosos que su cuerpo no lo pueden controlar. Tienes que discernir que puedes estar hablando con alguien que está teniendo, ¿verdad?, una opresión y está tomando control sobre su vida y necesita la administración de liberación. Eso es bien importante que también lo puedas identificar, igual que la violencia. Las personas que cambian, que se lastiman a sí mismos, es indicativo de una opresión que hay que ministrar liberación en esa área. Reacciones contra el nombre y la sangre de Jesucristo. Déjame darte un corto testimonio, sé que es la 1:04, pero déjame darte un testimonio corto. Yo recuerdo estando una vez en el banco donde trabajaba, tenía una muchacha que llegó, ¿verdad? Fuimos a darle servicio para una cuenta que no era de nosotros, y en la conversación, yo era la asistente de gerente, la cajera que la está atendiendo también era una mujer cristiana, y esta persona, ¿verdad?, teníamos ¿cómo se llama?, el vidrio, el antibalas, ¿verdad? A prueba de balas, perdón, el cristal a prueba de balas. Y entonces, o sea, lo que limitaba hasta lo que se podía escuchar. Y esta muchacha llegó para que se le diera un servicio de una cuenta al extranjero. Y cuando está allí, pues está un poco alterada. Yo estoy en mi escritorio, yo estoy escuchando. Ella llama a su mamá, le habla con palabras groseras. Yo entonces me doy cuenta y paso al área de cajero simplemente para estar alerta, para ver si mi cajera podía manejar la situación sin que ella pues se fuera, en otras palabras, se le fuera de las manos. Así que yo me volteo de espalda a la cajera, lo que significa
que la persona que ella está atendiendo no me puede ver ni escuchar, estoy de espalda a mi cajera, estoy detrás en una maquinilla solamente atenta a ver cualquier reacción, que mi cajera no se fuera a exaltar y la situación se fuera de las manos por causa de que aquella muchacha estaba descontrolada y hablando palabras soez. En una ella dice una palabra bien vulgar y yo de espalda digo esto: bendita la sangre del Cordero. Quiero decirte que cuando yo dije esa palabra, bendita la sangre del Cordero, la muchacha comenzó estoy hablando en mi banco, estaba hablando en el banco, había clientes, había personas, hubo una manifestación demoníaca. Ella empezó a gritar: no lo digas, no lo digas. Obviamente la pronunciación del nombre de Jesús y de su sangre comenzó a manifestar la evidencia demoníaca que estaba allí, y aquella muchacha comenzó a dar gritos, gritos, gritos y a manifestar el tormento. O sea, el diablo comenzó a sentirse atormentado ante la pronunciación de la autoridad de la sangre de Cristo. Yo salgo del área de cajero, yo sé lo que está pasando, estoy en mi trabajo y quiero entonces lidiar con la muchacha, los clientes, mis compañeros. Eso fue aquí un acabose en el lugar, y le pregunto: ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? Tú lo dijiste. Entonces ella empieza a decir: no me maldigas, no me maldigas, que yo sabía que obviamente era el demonio que estaba operando ahí. Así que yo con mucha gracia, ¿verdad?, dentro de lo que estaba en mi trabajo, le digo: en el nombre de Jesús, ¿qué es lo que pasa? Y cuando digo el nombre, escuche bien, la muchacha sale corriendo de la sucursal, sale corriendo del banco, y esto fue una evidencia real que no solamente trajo testimonio a todos los que estábamos trabajando allí, que de pronto, mira, Dios utilizó eso para cambiar la atmósfera. Nosotros orábamos en el banco, teníamos tiempo de oración y Dios comenzó a cambiar la atmósfera, pero en ese lugar yo tuve muchos encuentros. En otra ocasión yo tuve un encuentro donde un babalao fue a visitarme, literalmente fue a amenazarme, a decirme: nosotros estamos velándote, sabemos quién tú eres. Y le dije: pues yo recuérdale, pues qué bueno que yo también sé quién tú eres y estoy cubierta por la sangre del Cordero. Y comenzamos a reprender también y el hombre se fue. O sea, yo quiero que tú sepas que esto es una realidad, que no podemos ignorarla, no podemos tampoco llevarla a los extremos. Recuerda algo: la verdad, la iglesia que camina y que ministra en liberación debe saber algo. ¿Qué hacemos cuando hay alguien que está oprimido, cuando hay alguien que necesita liberación? Nosotros sacamos esto del medio, lo sacamos como el que saca un obstáculo, pero esto no es nuestra función primaria. O sea, lo de nosotros es la predicación del evangelio, lo de nosotros es hacer la voluntad de Dios y practicar, o sea, el acto de liberación, pero no nos vamos a quedar ahí. Nosotros vamos por la salvación de las almas y por la liberación. No podemos entretenernos en este tipo de cosas que nos desenfoquen, no podemos convertir esto, como decimos, en una fascinación y en una obsesión. Esto es parte de la obra que hacemos en la liberación, buscando la salvación de las vidas, pero no es nuestra prioridad. La funcionamos, vemos a alguien que está atormentado por el diablo, oprimimos, reprendemos, pero seguimos la función, que es convertir a esa persona en un discípulo. No nos podemos quedar detenidos en esto y no nos podemos entretener en esto tampoco. Amén. Así que lo hacemos de una forma responsable. Seguimos también el lenguaje incontrolable, burlón e incisivo, las acciones vulgares, problemas de conciencia, pérdida del tiempo. Hay personas que de momento usted siente que se le fue el tiempo, la soñolencia excesiva. Observe en la iglesia quienes se quedan durmiendo mucho tiempo mientras se está predicando la palabra. Puede estar viendo ahí la evidencia de que alguien puede estar siendo atormentado o oprimido por un demonio. La demostración también de habilidades extraordinarias. Escuche bien, en una vida puede ser la evidencia real de un tormento en una vida donde hay percepción extrasensorial que no viene del Señor, gente que dice que habló con los muertos, gente que de pronto parece que está desarrollando una habilidad extraordinaria que no viene del Señor. Es importante que nosotros podamos identificar este tipo de cosas. Personas que dicen que oyen voces en su mente, que se burlan, que los acusan, que los amenazan. Es la evidencia de un tormento, de una opresión, y tenemos que accionar en cuanto a eso. Una voz que sientes que te habla, las experiencias sobrenaturales, problemas médicos que no son anormales, ataques, dolor, dolencias físicas, que no es que estoy hablando de algo que puede ser aliviado, es algo que es constante y que se repite, que de momento tú sientes que no suelta tu cuerpo. ¿Qué pasa aquí? He hecho lo que tengo que hacer y todavía sigo experimentando esto. Tienes que discernir que no estés bajo el ataque inminente de un demonio que esté trayendo dolencias a tu cuerpo. Interferencias repentinas en funciones corporales, zumbidos en los oídos, en la incapacidad de hablar, o sea, hipersensibilidad. Tenemos que identificar este tipo de cosas y es parte de esa liberación que también nosotros tenemos. Así que este es parte del test. Si estás interesado, por favor,
Me puedes mandar si acaso un mensaje privado, que me mandas un mensaje privado y yo te lo voy a contestar ahí mismo, te lo voy a estar enviando entre hoy y esta noche, dame desde el día de hoy a esta noche, porque depende de todo el que lo quiera, pues va a ser el tiempo que me va a tomar enviártelo. Así que permíteme orar por ti. Yo espero, ¿verdad?, que todo este estudio, estos 4 días, te haya bendecido. Si te ha bendecido, por favor, comparte. Yo oro para que tú puedas disfrutar la libertad. Volvemos otra vez que en la cruz del Calvario nosotros, ¿cómo se llama? Tenemos acceso a la cruz. Mi hija Ashley, mi asistente, me está diciendo por ahí que hay muchos comentarios. Que bueno, que la haya bendecido. Les saludamos a todos, oramos, vamos a orar en este momento para que el Señor, ¿verdad?, pueda utilizar y de alguna forma causar una explosión, una revolución en tu vida, para que tú comiences a disfrutar de esta libertad que Dios quiere traer en tu vida y que Dios pueda usarte también a ti como instrumento de liberación para otros. Amén. Oramos entonces. Padre, te damos gracias, Señor, de una forma muy especial por tu palabra. Señor, te damos gracias por cada persona, Dios mío, que se ha conectado. Por cada persona, Dios mío, que tú estás abriendo los ojos de su entendimiento. Señor, tú estás abriendo su oído, Señor. Tú estás capacitando, tú estás adiestrando, Señor. A través, Dios mío, de tu palabra hay gente que está recibiendo liberación. Hay gente, Dios del cielo, que está recibiendo herramientas, Dios mío, para operar de forma efectiva. Señor, personas que tú quieres usar en su propia vida y quieres usarlo, Señor, para bendición de otros. Oramos en esta hora, Dios del cielo, para que la bendición de tu presencia, el poder de tu Espíritu Santo sea desatándose sobre cada vida. Gracias porque la unción pudre el yugo. Gracias por la obra terminada de la cruz del Calvario, que nos da garantía de una total liberación en nuestras vidas, de una total plenitud, Señor. Gracias porque experimentamos cielos abiertos. Gracias, Señor, porque nos vamos a mover, Dios mío. Nos movemos con confianza, nos movemos en amplitud. Gracias por los destinos que han sido desatados a través, Dios mío, de la verdad de tu palabra. Gracias porque hay gente que va a vivir, Señor, en una mayor santificación. Porque hay gente, Dios mío, que su oído se ha abierto para escuchar la voz de tu Espíritu. Gente que va a caminar en dirección. Gente, Dios mío, que se va a mover en el propósito con el cual tú les has llamado. Hablamos liberación, hablamos libertad, Señor. Declaramos el señorío de Cristo sobre cada vida, Dios mío, y declaramos, Dios del cielo, declaramos que es un tiempo de gloria y de manifestación del cielo, Señor, sobre cada vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Les bendecimos de una forma hermosa. Les saludamos y nos vemos el próximo lunes en un programa más de Contracorriente. Les saluda la pastora Irene Familia de la Iglesia Cristiana. Gracias y gloria. Les bendecimos. Que tengas un fin de semana poderoso en el Señor. Recuerda escribirme si te interesa recibir el estudio para que puedas, ¿verdad?, por la ayuda del Señor, Dios pueda guiarte sobre aquellas áreas que necesitas experimentar esa libertad, la cual es tu herencia. Dios te bendiga. Dios te guarde.